Auspicia Cultura Rec, Librería Ferrovía, un refugio para los que aman los libros. Este sábado 10 de diciembre en la ciudad de Santa Fe vamos a celebrar este día tan particular que tiene que ver con la restitución de la democracia, como se hace habitualmente, pero en esta oportunidad hay una propuesta muy interesante que tiene que ver con esta película argentina 1985 que sin lugar a dudas se transformó en un fenómeno social y cinematográfico del cual estamos muy impactados y muy entusiasmados también con lo que pasó. Se va a proyectar a las 19:30 horas en el Museo de la Constitución con entrada libre y gratuita acá en nuestra ciudad. Y una hora antes, a las 18:30, va a estar para presentar esta película uno de sus guionistas, que es un prestigioso director de cine, que se llama Mariano Ginás, amigo de Santa Fe, porque lo hemos tenido muchísimas veces en la ciudad. Y va a estar también acompañándolo Raúl Becerro y Griselda Tesio. Raúl Becerro, por supuesto, también un gran director de cine de nuestra ciudad, y Griselda Tesio, ex vicegobernadora, ex fiscal federal, que también investigó, por supuesto, crímenes de lesa humanidad y que, bueno, tuvo un vínculo con Ricardo Alfonsín, así que bueno, va a ser una mesa de presentación de lujo y nosotros estamos en comunicación telefónica con el maestro Mariano Ginás. ¿Cómo va, Mariano? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Saludos a toda la ciudad. Bueno, gusto de recibirte acá en Cultura Rec, acá en esta tarde y bueno, y obviamente entusiasmados con lo que va a ser tu presencia el sábado en el Museo de la Constitución, que es un lugar maravilloso donde se va a proyectar la película, tiene una pantalla... Que no sé si conozco ese museo yo. ¿No lo conoces? No estoy seguro de haberlo conocido. No, el museo tiene 4 años y... entonces seguro que no. Seguro que no, y realmente es un lugar increíble ahí a la vera del agua. y bueno, mira. ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, y tiene una pantalla para proyectar cine fantástica. Por ejemplo, hace un tiempito se proyectaron algunas películas del Bafisi. Mira. Así que estuvieron amigos tuyos por acá. Y bueno, y en este caso vamos a estar proyectando Argentina 1985 con la Municipalidad de Santa Fe, que nos invita a todos a verla. Si es que ya no la vieron o si la quieren ver por segunda o tercera vez, porque sin lugar a dudas lo que pasó con esta película rompió todos los esquemas. Puede ser. Así, algo de eso debe haber habido, sí. Leía en algunas entrevistas que vos estabas totalmente un poco desbordado, porque la verdad que yo tampoco lo imaginé, como creo que ni vos. Obviamente todo aquel artista que hace una película, en este caso, espera obtener el mayor éxito posible, que la vea la mayor cantidad de gente. Pero... No, bueno, pero efectivamente había una idea que sí tenía que ver con hacer un objeto muy popular. Ajá. Es decir, en ese sentido, nosotros imaginábamos que podía ser un objeto que fuese un objeto muy visto. Y en ese sentido no nos podemos hacer los inocentes, porque efectivamente había una voluntad de cierta masividad en todo sentido. Una voluntad de hacer una película, digamos, importante en el mejor sentido, es decir, una película que tuviese un calado en el público diferente tal vez de la que habíamos tenido nosotros. Es decir, existía esa idea, porque sabíamos que teníamos, sobre todo Santiago, ¿no? Tenía la intuición de que este tema podía funcionar así. Pero nunca, en principio, una cosa es imaginar eso y otra cosa es que pase, ¿no? Obvio, claro. Es decir, una cosa es imaginar hacer un objeto de largo alcance, digamos, un objeto grande, y otra cosa es que eso verdaderamente pase. Y después, cuando uno no lo hizo nunca, es decir, cuando uno no está habituado, que es mi caso, digamos, el caso de Mitre me parece que no, me parece que él estaba más acostumbrado a eso, y ni hablar de Darín, por ejemplo, que es alguien que básicamente es la persona que uno intuye ahora más acostumbrada a ese tipo de juegos. En mi caso no. Entonces de pronto, por algunas circunstancias, que era que Mitre viajó y todo eso, me vi involucrado en un territorio que para mí era totalmente novedoso, que es el de la discusión masiva, ¿no?
Y en ese sentido sí, me sentía muy extraño, como muy mareado por momentos, pero también muy curioso frente a cómo funcionaban esas cosas, ¿no? De tener que bailar en ese ámbito. Todavía la verdad es que no tuve tiempo de procesar bien, como se dice ahora, la experiencia, como de saber si me pareció una experiencia buena o mala, pero en todo caso fue interesante, muy intenso, eso seguro. A mí me sorprendió muchísimo. Yo tengo 40 años, entonces obviamente Ajá. que la historia, si bien lógicamente yo era niño cuando ocurrió, de Uh-huh. alguna manera, digamos, y bueno, obviamente por ser periodista y por estar afín a las cuestiones históricas y sociales, de alguna manera la tenía en la cabeza, o tenía en la cabeza la importancia del hecho. Pero me sorprendió cómo interpeló a la sociedad argentina en el marco de un momento muy raro de la política Uh-huh. y muy raro en cuanto a los discursos negacionistas, donde obviamente la derecha dice cosas hoy en día que hace un tiempo nadie las decía. Y entonces me sorprendió gratamente lo que pasaba con la película, de que la gente bueno, se sentía orgullosa obviamente de esa historia, que mirá que es complejo para los argentinos sentirse orgullosos de momentos de nuestra historia, porque venimos como medio Sí. decepcionados. Y además de eso, la iba a ver a la película, se emocionaba con la película, y todo en ese contexto, digamos, que no parecía ser el ideal, digamos, qué sé yo, no sé. Bueno, Me, habría que ver eso. Eso es muy interesante lo que vos decís, porque vos pensás que una película de este porte se tarda mucho en hacerse, ¿no? Ujú. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer esta película, que fue más o menos en el año 2017, Sí, cuando empezamos a pensarla, todos ese fenómeno que hoy aparece con tanta virulencia, no existía. claro. Digamos, podía existir desde cierta forma, pero no existía me acuerdo que, por ejemplo, cuando apareció, al día siguiente de que ganó Macri las elecciones, Ujú. salió un editorial del diario La Nación muy políticamente incorrecto, digamos, Sí, bastante virulento también, pero que estaba a años luz de los discursos negacionistas que vemos hoy, y salieron todos los periodistas de La Nación a rechazar eso, es decir, como que todavía estaba, y cada vez que aparecieron formas así, entonces nosotros trabajamos en un territorio que parecía bastante más ganado. Cuando claro. la película se da y rápidamente, es como si la película se hubiera adelantado a la posibilidad del regreso de un discurso que no establece, digamos, determinados consensos sobre derechos humanos, o sobre la historia, o sobre la dictadura. Es como, bueno, tal vez les tengamos que agradecer desde una perspectiva muy egoísta, les tengamos que agradecer a los negacionistas el éxito de la película también. Por ahí podrían cobrar incluso un poco de las regalías, ¿no? Dado que si es que gracias a ellos que la gente ha ido al cine, bueno, tal vez tengamos que llamar al señor Milei, y ya que le interesa tanto la economía, ofrecerle su parte, ¿no? Del juego. Está No sé buena qué la, te parece. está buena la ironía, pero Sí. digo, por eso, desde ese sentido, la verdad que me sorprendió gratamente, y cuando uno se sorprende gratamente, está bueno. Es una O sea, sensación que... te gustó la reacción social? La reacción social me encantó. Me encantó también el diálogo que se dio entre padres e hijos que fueron a ver la película, Uh-huh. sobre una etapa de la historia que por ahí, bueno, por eso te digo, yo para los que tienen más de 40 a lo mejor, como es mi caso, o los que son más grandes, ya es una historia que transitamos varias veces, digamos, y más o menos la tenemos. Sí. Pero por ahí está bueno ese diálogo, verla con... Yo tengo hijos muy chiquitos, pero quiero decir, me he escuchado a muchos padres con adolescentes que fueron al cine a verla, y me pareció muy interesante eso. Bueno, Y que lo logre el eh, eh, cine, que hoy en día pareciera como que el cine no está en esos lugares que estaba en otro momento de la historia, digamos.
Bueno, en ese sentido yo no sé bien qué responder, o sea, yo no sé si las películas tienen que servir para eso, ¿entendés? O sea, si tienen que servir para que los padres les expliquen a los chicos determinadas cosas. Más bien uno lo que pensó toda la vida es lo contrario. Sí, o que Es lo decir, dialoguen con los chicos, no que le expliquen, sino sí, que pero lo digo, uno pongan en toda el... la vida, por ejemplo, hay una gran discusión, o hubo una discusión en su momento, ahora ya no, Ujú. pero que era que había quienes querían poner la película en las escuelas, ¿no? Que Ajá. decía, mucha gente decía, esta película se tiene que dar en todas las escuelas. A mí me parece un porvenir espantoso, digamos, un destino espantoso para una película que la pongan en las escuelas, ¿no? O sea, yo está bien, este, algo habré hecho, pero hacer una película que pongan en las escuelas, es decir, que sirva para que los alumnos, solamente me gustaría en caso de que zafaran de algunas horas de clase en donde se dan contenidos todavía peores, pero la idea de que la película hay algo en ese sentido que es bastante irritante, que es la idea de que es una película que fue concebida, me parece a mí, como un objeto medianamente, digamos, como un objeto no propagandístico, se convierta, adquiera una especie de sentido cristalizado. A mí eso No, no me no, no, gustaría. no, Yo no, espero que la película sea una película. En no, ese no, sentido me sí. gusta mucho más, digamos, prefiero, antes que los que quieren mandar la película a las escuelas, prefiero toda la vida a los que se quejan, a los que dicen si Alfonsín esto, si Trócoli, prefiero toda la vida que la película genere ese hormigueo de opiniones y incluso de enojos y de malos humores, que se convierta en una especie de busto de No, Bartolomé no, no. Mitre, Yo ¿no? no me refería a ese sentido pedagógico, digamos, de la cuestión. No, no, Claro, no, no, claro, no, no. claro. No me refería a eso, me refería No, no, inclusive yo no a, dije que vos te refirieras, pero viste que existe ese existe, peligro, es viste el verdad, peligro de que y se convierta en algo, como una especie de objeto poco interesante, ¿no? Algo que no, está no, no, me ahí. parece buenísimo que vos lo aclares a eso. Eso Un poco pasó con la historia oficial, me parece a mí, ¿o no? Es decir, Ujú. yo pienso en la historia oficial y me parece que la percepción que uno tiene de la historia oficial es casi precisamente de una historia oficial, ¿no? Es Exacto. decir, es un título bastante epónimo, es decir, un Ujú. título que, bueno, no si tengo que dar mi humilde opinión, no me gustaría que pasara eso con esta película, es decir, que fuese una especie de pequeño de película monumental. Pero bueno, tal vez sea demasiado tarde y ya sea eso. Claro. No, 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 no. Me parece que vamos a meternos ahora un ratito en las polémicas que se armaron, que Ujú. digamos, lo que vos estás diciendo, hubo polémica y hubo debate sobre la película y sobre cómo contar esta historia y qué cosas, en dónde poner el foco de la historia, qué cosas por ahí no aparecían tanto en la película, no tenían tanto protagonismo. Eso me parece Sí, que existió y estuvo bueno también, porque a mí volvió... sí, pues yo estoy de acuerdo, para mí estuvo Eh, muy bueno, y sí. estuvo bueno porque es lo que te decía, hacía mucho que el cine no generaba un debate un debate, digamos, de un tema histórico político que se ponga en la mesa, digamos, se pongan en los programas de radio, digamos, se ponga entre Sí, los exacto, dirigentes. exacto. Me pareció que Sí, estuvo interesante eso, y eso tenía que ver un poco con, bueno, lo que era el desafío de ustedes de contar esta historia tan importante y tan compleja en ujú. una película de 2 horas y algo. Sí, Contame sí, un sí. poquito cómo fue la cocina ahí de este trabajo, y después vamos a lo que a vos te pasa con los cruces que Mira, tuvo la película. en términos de la cocina, te diría que lo más difícil fue en todo momento, si seguimos con la metáfora culinaria, eh, pensar que tenía que ser un plato sabroso y no solamente un plato alimenticio, ¿no? Es decir, me da de que la idea de que tenía que ser cine, de que tenía que funcionar como cine, Ujú. de que tenía que tener los atractivos que tiene el cine y a la vez los límites que tiene el cine, y que no se convirtiese, como decía antes, en un objeto propagandístico, es decir, en un objeto cuya misión estaba por fuera de su misma condición, de su misma naturaleza. Es decir, un objeto que existía estrictamente para decir determinadas cosas. Entonces, la principal misión fue que tuviese todavía un poco de osadía, ¿no? Ujú. Dentro de lo que es un objeto de cine de consumo popular, es decir, efectivamente, nadie, imagino que el hecho de ser un objeto de consumo popular implica que no sea otras cosas.
Es decir, implica que no tenga determinadas formas del desafío en términos de lenguaje, etcétera, etcétera. Eso está clarísimo y nadie, ni yo, ni creo que nadie le pedía a la película determinada osadía formal, pero Claro. sí que tener determinada libertad que hiciera que el público se sintiese involucrado. Por ejemplo, que las escenas no fuesen simples explicaciones de cosas, sino que tuviesen, para decirlo ampliamente, cierto encanto, ¿no? Ujú. Cierto encanto que pudiera, por ejemplo, la idea que fue tan comentada de que hubiera ciertos pasos de comedia en la película, ¿no? De que existiese en tanto comedia, incluso que fuese concebida como una comedia en muchos de sus momentos. Bueno, cuando nosotros sentimos que eso podía suceder, es decir, que podía haber determinados pasos que en mi cabeza funcionan como si fuese una comedia de los años 30 o 40, es decir, como copiando determinadas formas del cine americano de acercarse a los problemas políticos. Bueno, a partir de ahí yo sentí que la película podía existir, es decir, que era un objeto que podía tener determinada libertad. Y en ese sentido, yo cuando la vi, que la vi por primera vez proyectada, es decir, yo no la había visto antes, la vi proyectada frente al público, dije, bueno, me quedo tranquilo en que es un objeto que todavía tiene su nacionalidad en el cine, digamos. Después, a medida que la película avanzó y avanzó y avanzó, fui perdiendo un poco esa certeza y hoy mismo ya no sé qué es, pero bueno, tengo la esperanza de que aunque sea para muchos espectadores, sea una película y no un objeto de difusión de determinadas ideas sociales. Bueno, en ese sentido, cuando una película se convierte en algo tan externo a uno, es decir, que hace su propio camino con tanta contundencia, bueno, uno ya no sabe qué pensar. A la vez es lindo, qué sé yo, que eche a volar así. Para mí, para mí lo lograron, digamos, la película es atractiva, digamos, el relato es atractivo de una historia que es, como decíamos en principio, es compleja, es tediosa en ciertos momentos de cómo fue la realidad, por supuesto, y la construcción Sí. artística de esa propuesta, para mí eso está logrado. Bueno, por eso. ¿Cómo te Sí, perdón. cayeron las críticas sobre determinados puntos de la historia? Tuviste ahí un cruce muy interesante con Gargarella, por ejemplo, Sí, jurista, es verdad. con mucha altura, que estaba buenísimo, digamos, eso, ojalá nuestra Pero de sociedad Gargarella fue muy bueno. La tuviera verdad, lo de cruces Gargarella fue. de esa altura. Sí, sí, Gargarella estuvo bárbaro, me parece que aceptó de manera muy generosa hacer público, escribir y plantear algo que en definitiva lo iba a exponer también a él, nos iba a exponer a nosotros. Fue muy generoso Gargarella. Y me da la sensación de que ese pequeño juego que hicimos, porque digo, los dos sabíamos que estábamos escribiendo el uno para el otro una cosa que iba a ser publicada, es decir, cada uno era consciente de lo que estaba haciendo. Ujú. Me da la impresión de que elevó un poco la discusión, como decís vos, a una discusión que corría el peligro de volverse un poco más chata, ¿no? Una especie de discusión que corría el peligro de volverse, como sucede, por ejemplo, últimamente con las redes sociales y todo eso, simplemente un cruce de acusaciones, me parece a mí. Exacto. Un cruce de señalamientos, de decir no sé qué, que era tal cosa. Bueno, algo de eso pasó, algo de eso hay que decir que pasó, que a medida que la película fue avanzando, aparecieron ese tipo de formas invectivas de la discusión, ¿entendés? Por ejemplo, apareció Iglesias, el Sí. diputado Iglesias, que a tratar de imponer una forma de discusión un tanto sucia a mi gusto, pero no fue lo principal. Me parece que en general aparecieron discusiones de mayor vuelo y que en general lo que también fue interesante fue que la gente saludó con mucha alegría la vuelta de una discusión digamos, no tan de fonda, no tan de cantina, y una discusión un poco más donde uno puede escuchar y entender lo que el otro piensa. Digo, evidentemente hay cosas de las que dice Gargarella que yo siento que son interesantes y que en algún punto sospecho que puede tener razón, Claro. otras no, pero digo, ya el hecho de que las diga Gargarella hace que yo me las plantee, y bueno, algo de ese viejo arte, como decía Farinata, no ha sido tan tomado por nosotros, ¿no? De alguna forma se ha olvidado el viejo arte de discutir y que el otro diga otra cosa y no sé qué. Bueno, un poco me parece que esa fue una zona atractiva de la discusión.
Después, por supuesto que hubo ruidos así y violencia y de esa forma, pero bueno, uno tampoco se va a quejar de eso, digo, como se hace política ahora, y qué sé yo, por eso uno está tal vez decepcionado de ciertas cosas, pero no es grave, como dicen los franceses. Claro, pero bueno, eso es otra de las cosas que generó, digamos, el que una película, a partir de una película se genera un debate histórico, político y se levanta un poco la vara de la discusión. Eso, bueno, no es menor en la sociedad que estamos viviendo, donde todo es tan violento y chato, y nosotros éramos un país un poco más sofisticado, me parece, en algún momento, o no sé, o lo imaginamos, bueno, tal vez. Tal vez lo sigamos siendo. Eso es una idea optimista, pero digo, tal vez lo sigamos siendo, y quiero decir, si uno plantea una discusión un poco mejor y la respuesta de la gente es buena, es que por ahí seguimos siendo ese país menos chato, y que Claro. que simplemente los chatos hacen más ruido. El otro día hablaba con una persona que vivía en Estados Unidos, y que decía eso de los Estados Unidos, decía, no es que todo el país se divida entre esas dos tendencias que están en pugna, sino que son el 5% de la opinión pública, pero hacen todo el ruido. Bueno, hay algo de eso, de uno descreer un poco de cierto estilo que parecería ser unánime. Bueno, no lo es, qué sé yo. Hay otros estilos de discutir, hay otras cosas que uno puede pensar, hay otra manera de disentir. Simplemente que el estilo, digamos, que deploramos tiene voceros muy enérgicos, tal vez. Eso es lo que pasa. Pero después uno puede seguir hablando normalmente, y hasta el público lo aplaude, no sé, o lo agradece. Me da la impresión de que es eso. Es decir, la parte de la discusión en la que influyen las redes sociales violentas, o los libertarios que putean y dicen eso que vos decís, los discursos negacionistas y todo eso, son bastante pequeñas, me parece, en definitiva. O quiero creer eso, por ahí soy ingenuo, pero quiero creer que la mayoría de la gente todavía mantiene determinado apego a la sensatez, qué sé yo, por ahí soy ingenuo. Sí, yo también lo quiero creer, y quiero y por eso decía que algo de lo que generó la película nos da un indicio, una pista de ir por ese lado, y bueno, vamos a aprovechar entonces este 10 de diciembre, que esta fecha tan importante para nuestra democracia. Sí. Que sigue. Espero que no vengan los alfonsinistas a silbarnos, porque una de nuestras grandes acusaciones fue ser anti-alfonsinistas. Mi madre se quiere tirar por el balcón, de decir, bueno, de pronto dicen que mi hijo es anti-alfonsinista, ya la persona más alfonsinista que conozco en la vida, y que que los alfonsinistas vengan a decir que maltratamos a Alfonsín, Dios mío, es antigua, ¿viste? Como si fuese un adorador del diablo. Así que vamos a tratar de convencer a quien sea de que no somos anti-alfonsinistas para nada. Así que no vengan las hordas de la coordinadora a tirarnos piedras, lo que vengan, que también por ahí lo merezcamos. Che, eso que vos contabas en una de las notas, que digamos cuando eras obviamente joven y esto estaba ocurriendo, sí. Bueno, eras uno de los que estaban muy entusiasmados, ¿no?, con el gobierno de Alfonsín. Bueno, tenía 10 años, ¿qué querés que te diga? Ah, vos eras muy chiquito. Como puede estar entusiasmado un nene de 10 años. No, pensé que tenías un poquito más. No, tenía 10. O tus viejos a lo mejor eran entonces. Mi viejo más o menos. No, mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá era muy alfonsinista. Ajá. Sí, pero bueno, la discusión es qué hubiera pensado Alfonsín de esta película. A mí esa es una discusión que me parece válida, y en ese sentido yo tengo para mí que los radicales que hoy se equivocan. Para mí a Alfonsín le hubiera parecido bien la película, y con su famosa idea de la brocha gorda, de lo que queda es la brocha gorda. Yo siento que Alfonsín les hubiese dicho a sus defensores de hoy que se dejaran de joder. Yo tengo esa impresión, digamos, si bien no conocía a Alfonsín más allá de haberlo saludado alguna vez, y otros, yo tengo la impresión de que Alfonsín hubiese estado de acuerdo con el tratamiento y el lugar que se le da, y que no hubiese... ¿Por qué? Porque así actuó él, digamos. Eso sí. Fue una manera de... Pero bueno, es una discusión, me parece muy válida. Además de que opino que la película
que piden los que defienden la aparición de Alfonsín, hubiera sido peor. Entonces, bueno, uno se debe más al cine que a Alfonsín. Eso es una cruel realidad. Es así, es así. Está buenísimo. Bueno, Sí, vamos. las lealtades de uno digamos, son más cinematográficas que políticas, eso lo tengo que decir. Es así, no, por Así supuesto, está muy bien, está fantástico. Me encantan los artistas que están más comprometidos con el arte, que digamos, o sea, más allá de que no después que en política uno puede pensarlo cualquier cosa, pero digamos lo que le parezca. Pero cuando uno se pone a hacer por eso los artistas algunos artistas nos va mal con todos los gobiernos, porque no sirve, ¿viste? El artista que está del lado de un gobierno, otra es que vote, pero que esté ahí, que se saque la foto con el presidente. Sí. Claro, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que pienso yo, qué sé yo. Siento parecido. Mariano, bueno, vas a estar acompañado entonces este sábado a las 6:30 de la tarde, antes de la proyección de la película, por Raúl Beseiro, que es un amigo tuyo. Que te trajo amigo y maestro, alguien a quien admiro mucho. Así buenísimo. Cuando él ataque la película me voy a callar, voy a decir, tiene razón, Beseiro tiene razón. Además seguramente la tiene. Va a estar divertido. Yo creo que va a estar divertido ese intercambio de ideas, porque también es esto que hablábamos de cuando el intercambio viene del lado de la inteligencia y bueno, además con el vínculo que tienen ustedes, digamos, va a estar bueno. Y bueno, además con Griselda Tesio, que bueno, fue ex vicegobernadora de la provincia. Es la que aparece en la película de Beseiro. Exacto, ella fue la vicegobernadora de Hermes Wiener y ella fue fiscal federal. Así que bueno, tiene una mirada interesante desde lo jurídico. Bueno, así que un poco la conozco porque vi la película de Beseiro, que me gustó muchísimo, así que de alguna manera le voy a decir, yo también vi una película suya. Así que de alguna manera vamos a estar en simétricos. Está muy bien. Bueno, entrada libre y gratuita, Museo de la Constitución, sábado 18:30 horas, para amortiguar un poco el calorcito santafesino. Ahí va a haber un buen aire acondicionado. Fabuloso. Eso es fundamental. Y bueno, y después nos quedamos viendo la película. Mariano Ginás, un abrazo enorme, un placer. Nos vemos en un par de días, tengo muchas ganas de ir para allá. Un placer siempre hablar con vos y escucharte.